Bueno, comenzamos entonces. Tema lípidos. Vamos a compartir pantalla. Díganme si se ve bien. Sí, se ve, profe. Se No ve. se ve cómo. Ahora se los pongo como presentación. Ahora se ve presentación, ¿no es cierto? Sí. Lo ven como. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a dividir, o sea, la clase tiene tres partes para que ustedes se vayan dando cuenta. En primer lugar, vamos a hacer una revisión de conceptos generales sobre el tema lípidos, ¿sí? Que es un poco lo que ya ustedes saben. Después vamos a hablar un poco de los lípidos séricos, que está articulado con lo que me imagino vieron en fisiología y si no lo vamos a ver ahora. Y después vamos a ver esa relación de los lípidos séricos, de los lípidos del suero, de la sangre, con los alimentos. Cómo los alimentos van a influir en estos lípidos séricos. Entonces, cuando ustedes estudien la parte de lípidos, tienen que ver estos puntos, estos tres puntos, porque ahí encargo las preguntas, ¿sí? Porque eso es lo que ustedes tienen que saber. Fíjense, vamos a comenzar con todo lo que ¿qué son las grasas? Las grasas son macronutrientes que me van a aportar kilocalorías, como ustedes ya lo saben y lo han visto y lo hemos visto durante el inicio de la asignatura, me aportan 9 kilocalorías por gramo. Es el macronutriente que más kilocalorías aporta. Acuérdense, las proteínas 4, los carbohidratos 4 también, pero las grasas aportan 9 kilocalorías. Es decir, que un plan alimentario hipergraso vamos a tener problemas en el aumento calórico y va a llevar a estas enfermedades como la obesidad, como las dislipemias, que ahora los vamos a ver. Muy importante desde el punto de vista químico y desde el punto de vista nutricional es la clasificación de los lípidos en el contenido de ácidos grasos. Vamos a enfocar estos lípidos alimentarios en su contenido de ácidos grasos saturados e insaturados, porque estos van a tener una influencia sobre las grasas de nuestro suelo, los lípidos, las lipoproteínas, que ya las vamos a ver. Dentro de las funciones de las grasas o de los lípidos en el organismo es aportar energía, como dijimos, y ácidos grasos. Y ácidos grasos esenciales. Por eso es importante que nuestro plan alimentario tenga lípidos. Y se los digo porque hay mucha gente que saca los lípidos de su alimentación. Yo no como aceite, yo no como manteca, yo no como piel de ningún animal, yo no como grasa, y terminan sacando grasas de una manera exagerada, y tenemos que los ácidos grasos son necesarios porque me aportan grasas esenciales que mi cuerpo no sintetiza y los tengo que consumir con las grasas. Dentro de las funciones me van a dar textura y me van a dar palatabilidad los alimentos. Si ustedes se comen un asadito que tiene un poco de grasa, tiene sabor, da textura. Si hacen un bizcochuelo, por ejemplo, me acuerdo que una vez diseñamos un bizcochuelo y no le queríamos poner grasa de bajo valor lipídico, te queda una paleta o sea, una raqueta de tenis, te quedan duros porque las grasas dan textura y dan sabor, dan palatabilidad. Además, lo que hace que es bueno de los lípidos es que retrasan el vaciado del estómago, entonces te dan saciedad. Los planes alimentarios muy hipograsos, enseguida tenés apetito, o sea, el centro del apetito se estimula rápidamente. En cambio, con las grasas, si yo consumo grasa, estoy lleno más tiempo, estoy satisfecho más tiempo. Bueno, nosotros a través de la incorporación de grasas incorporamos colesterol. Es importante, y esto se los digo porque la gente tiene ciertos tabúes y creencias erróneas al respecto, es muy importante que consumamos colesterol. La cantidad es menos de 300 miligramos por día. No sé si está, anótenlo. Creo que no está en ninguna diapo, pero anótenlo. ¿Y qué pasa? Es muy importante el colesterol. ¿Por qué? Porque va a ser el antecesor químico de diferentes hormonas, como las glándulas adrenales, ovarios, los testículos, y además de las sales biliares, ¿sí? Como les decía recién, el aporte de ácidos grasos
en nuestra alimentación es fundamental y vamos a ver qué tipo de grasas son las que debemos consumir y en qué cantidad, ¿sí? Y las grasas son importantes que las consumamos porque actúan como transportadores de vitaminas liposolubles, es decir, la vitamina A, la D, la E y la K hacen, o sea, con las grasas se movilizan, ¿sí? Por eso es muy importante también que consumamos grasas, porque si no tenemos grasas, no tenemos el vehículo de transporte de estas vitaminas. Entonces, vamos a tener problemas de deficiencias nutricionales por una alimentación sin ácidos grasos esenciales y por otro lado, una deficiencia de vitaminas, de estas vitaminas liposolubles, porque no tenemos el vehículo de transporte, ¿sí? Bien. Bueno, recién les decía que era muy importante el tema del colesterol, y porque el colesterol tiene funciones muy importantes, entre ellas el componente de membranas plasmáticas, es el precursor de la vitamina D, que es esencial en el metabolismo del calcio, ya lo vamos a ver. Como les decía recién, tenemos otra deficiencia, no tenemos el ingreso de alimentos que tengan un poco de colesterol, el tema de la absorción de vitamina D va a ser también limitado. Es el precursor de hormonas sexuales como la progesterona, los estrógenos, la testosterona. Es el precursor de las hormonas corticoesteroidales como el cortisol y la aldosterona. Y es el precursor de las sales biliares. Cuando ustedes hacen una analítica, se sacan sangre, esto a lo mejor lo vieron en fisiología, ¿vieron el tema de los lípidos séricos? Chicos, ¿vieron el tema de lípidos séricos? No lo Eh, recuerdo, profe. No, No recuerdo profe. que lo hayamos visto. ¿No vieron los lípidos séricos en fisiología? Bueno, ahí se los explico. El colesterol es un dato, un valor que se saca a través de sangre. Nuestro suero tiene colesterol y a través de la extracción sanguínea sabemos si los valores son correctos o no son correctos, ¿sí? Si ustedes se hacen un análisis de sangre, les van a pedir colesterol. ¿Han visto colesterol total? ¿Lo han visto cuando les piden colesterol? Sí. Bueno, el colesterol tiene niveles deseables y tiene niveles limítrofes que son peligrosos. Es decir, debo consumir alimentos con colesterol, pero si yo tengo elevada cantidad de colesterol, porque nuestro cuerpo también lo sintetiza, que ya lo vamos a ver, si yo tengo elevada cantidad de colesterol, voy a tener problemas. Estos valores deseables oscilan en menos de 200 miligramos por decilitro. Ya cuando se empiezan los resultados analíticos me dan datos más elevados, vamos a tener problemas de acúmulo de colesterol en nuestra sangre y ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hay ciertas enfermedades que pueden provocar un aumento de colesterol sanguíneo. Por ejemplo, cuando hay una hipercolesterolemia familiar, el aumento de colesterol puede estar relacionado con la genética, entonces de padres, hijos, de padres que tengan hipercolesterolemia, posiblemente los hijos tengan el colesterol elevado y esto es por una producción endógena de colesterol, no porque se lo comen, sino que su mismo cuerpo lo sintetiza. Entonces, aquellas personas que tengan una hipercolesterolemia familiar pueden, por motivos que no es alimentario, pueden tener hipercolesterolemia. Las hiperlipemias lo que vamos a ver ahora es el aumento de las lipoproteínas en sangre, que ya se las voy a explicar porque pensé que las habían visto, pero se las explico yo. El hipotiroidismo es la disminución del funcionamiento de la glándula tiroides que se aloja en la base del cuello. El hipotiroidismo tiende a provocar el aumento de colesterol. Los problemas de riñón, síndrome nefrótico, las diabetes mal controladas, la colestasis, que es un problema a nivel de vesícula, la obesidad y el síndrome de Werner, que es un problema de envejecimiento precoz. Todas estas patologías, estos problemas de salud, tienden a incrementar las concentraciones de colesterol. Más allá que puede haber pasado que yo ingiera excesiva cantidad de colesterol alimentario y aumente el colesterol de la sangre, que eso es lo que quiero que entiendan. Hay una diferencia con el colesterol de la sangre, del suero, y otra con el alimentario. Si yo ingreso colesterol con los alimentos, posiblemente mi colesterol sanguíneo aumente, ¿sí?
Y hay otras enfermedades que tienden a disminuir las concentraciones de colesterol, llevando problemas de hipercolesterolemia y llevando a estos problemas, como vimos anteriormente, alterando todas estas funciones. Y dentro de esas enfermedades tenemos la malabsorción, cuando hay desnutrición, algunos tipos de cáncer, cuando hay un hiperparatiroidismo, donde la paratiroides funciona en exceso, ciertas anemias, cuando hay grados de quemadura, cuando hay infecciones y cuando hay enfermedades hepáticas, tienden a provocar una disminución de las concentraciones sanguíneas de colesterol. Es decir, que debe estar en un equilibrio, ni exagerada la cantidad, los valores, ni exagerados, ni tampoco bajos, ¿sí? Porque si están bajos, el colesterol no cumple con su función, ¿sí? Bueno, el colesterol se sintetiza en el propio organismo, especialmente en el hígado. Cuando la síntesis es elevada, tenemos un elevado colesterol en sangre y ese es el que yo les digo que es el colesterol endógeno, ¿sí? Pero también un pequeño porcentaje va a llegar de los alimentos. Y el colesterol va a viajar por la sangre unido a proteínas, a lipoproteínas. Y así tenemos esto que les decía, que ustedes cuando se hacen un análisis lo van a ver, las diferentes lipoproteínas. Una de ellas es la LDL, lipoproteína de baja densidad, y otra es la HDL, lipoproteína de alta densidad. La LDL tiene una acción, cuando aumenta demasiado, ¿qué pasa? Aumenta la absorción por los macrófagos, que son las células que van a absorber estas lipoproteínas. Estas dañan las paredes de las arterias y se puede presentar obstrucción de esas arterias. Ya vamos a ver algunas imágenes. También es importante evitar, porque no es que las LDL sean muy malas, son malas, pero también van a tener funciones, que ya los vamos a ver en la diapo siguiente, pero es importante evitar el exceso, porque hay una oxidación de esas lipoproteínas, que eso es lo grave. Entonces, tenemos que evitar ese exceso de lipoproteínas para evitar la oxidación. Y hay ciertas vitaminas que son antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos, que van a tener una acción benéfica, ¿sí?, hacia evitar esta oxidación de las LDL. Ahí tienen los valores de, lipoproteínas que son correctos, tolerables y excesivos. Tenemos, fíjense, este es el colesterol total, es el que hablamos recién, y dentro del colesterol las diferentes lipoproteínas, las LDL y las HDL. Ya vamos a hablar en forma más detallada de cada una de ellas. Hablando en particular de las LDL, transportan colesterol, se generan en el hígado. ¿Y qué va a hacer? La función de las lipoproteínas LDL es transportar el colesterol desde el hígado hasta otros tejidos que, por ejemplo, los linfocitos, los riñones, los hepatocitos, como les decía recién. ¿Qué pasa? Cuando hay un exceso de lipoproteínas LDL, no son absorbidas por estos tejidos, no cumplen la función a la cual están destinadas, va a haber una oxidación, son captadas por los macrófagos y aumentan los problemas de aterosclerosis. ¿Sí? Se van a depositar en las arterias y empiezan a aparecer estos problemas de esclerosamiento, de achicamiento de las arterias. ¿Sí? Se forma la placa de ateroma. Entonces, acá empieza a haber el problema. Tenemos, cuando afecta las arterias coronarias, tenemos un problema de infarto, perdón, y puede llegar a afectar la parte cerebral y esto me va a ocasionar un accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces, es muy importante controlar la cantidad de LDL en nuestro organismo por esta acción aterogénica, ¿sí? Pero tampoco no podemos llegar a decir que es el colesterol malo. Vieron que se clasifica, este es el colesterol bueno, este es el colesterol malo. Cuando van al médico y dicen, se subió el malo, bajó el bueno.
Esta clasificación de tan malo no es tan así porque las LDL tienen funciones importantes. El problema es cuando las LDL están excesivamente elevadas y es ahí cuando se presenta la oxidación y todo este problema aterogénico, ¿sí? Bien, las VLDL, recién vimos las LDL, lipoproteínas de baja densidad. Las VLDL que ustedes van a ver también en los análisis, cuando se sacan sangre en nuestro suero, son lipoproteínas que están sobre todo compuestas de triglicéridos y ésteres de colesterol, o sea, lo que van a transportar sobre todo es triglicéridos. También son sintetizadas en el hígado a nivel de los capilares de los tejidos extrahepáticos. También en los tejidos adiposos, en las mamas, en las glándulas suprarrenales, en el cerebro. Y estas VLDL, cuando hay un ataque enzimático, van a liberar ácidos grasos y también van a ser aterogénicas, es decir, van a formar la placa de ateroma. Por eso también los niveles de VLDL deben estar controlados. Y estos niveles de VLDL a veces no se sacan en sangre, no figuran en la analítica, pero se pueden sacar a través de una ecuación porque generalmente en la analítica figura la cantidad de colesterol que tiene la persona en suero, la cantidad de lipoproteínas LDL y la cantidad de HDL que ya la vamos a ver. Entonces, por diferencia se saca la cantidad de VLDL. No quiero que se aprendan los valores de LDL, no. No me interesa. Yo lo que quiero es que sepan cuál es la función de cada una de estas lipoproteínas y cómo los alimentos van a influir sobre ellas. También en una analítica van a ver el contenido de triglicéridos cuando se sacan sangre. ¿Lo han visto ustedes cuando se sacan sangre esto? Sí, Chicos. profe. Bien. Los triglicéridos también se ven en la analítica. Es el tipo más común de los lípidos transportados en nuestra sangre. Y fíjense que los triglicéridos pueden derivar de fuentes de los alimentos grasos que nosotros ingerimos o de la síntesis en el hígado a partir de otros nutrientes. Es decir, que no solamente los alimentos grasos me van a aumentar los triglicéridos en sangre, sino también otros nutrientes, como por ejemplo el exceso de hidratos de carbono, el exceso de alcohol, que no es un nutriente, pero aumenta los triglicéridos, y el exceso de kilocalorías. Cuando mi alimentación es hipercalórica, tienden a subir los triglicéridos en sangre, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. El 90% de las grasas contenidas en los alimentos eh, o sea, se encuentran en forma de triglicéridos. Así es como se almacena la energía que se va a depositar en el músculo, en el tejido adiposo y que gradualmente son liberados y metabolizados entre comidas, ¿sí? Hay factores que contribuyen a aumentar los triglicéridos. Si yo tengo una alimentación hipercalórica, voy a tener obesidad, voy a tener sobrepeso y voy a tener hipertrigliceridemia. El exceso de alcohol, como les decía, el exceso de carbohidratos, ciertos tipos de desórdenes genéticos y ciertos medicamentos también tienden a subir los triglicéridos. Acá tienen el rango recomendable de distintas lipoproteínas. Acá tienen las LDL y acá vamos a ver, fíjense cómo la célula grasa, cómo en su contenido tiene sobre todo triglicéridos y ésteres de colesterol. Fíjense, esta es la célula grasa, los triglicéridos forman parte del peso seco del tejido adiposo y es como se va a almacenar la energía. Tenemos poquito colesterol, fíjense los fosfolípidos en cantidades ínfimas, pero sobre todo la célula grasa va a estar contenida por triglicéridos. Entonces, ¿cómo se recomienda para bajar estos triglicéridos en nuestra célula? Reducir, como les decía, el consumo de calorías. Mientras más calorías tengo, más triglicéridos voy a tener. Por lo tanto, mantener un peso estable o un peso saludable
o un normopeso sería lo óptimo, perdón, eliminar el alcohol, otro de los problemas que tenemos con el alcohol, evitar el exceso de hidratos de carbono simples, los azúcares, los dulces, las gaseosas, eh, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3, y acá ya lo vamos a ver, porque los ácidos grasos omega 3 de los alimentos, y acá ya no estamos hablando del suero, sino de los alimentos, las grasas alimentarias tienen una influencia sobre los lípidos séricos. Y es así como los ácidos grasos omega 3 tienden a bajar los triglicéridos en sangre. Además, otro condicionante para bajar los triglicéridos es realizar actividad física regular y evitar el tabaco. Acá tienen los valores de triglicéridos, menos de 50 miligramos por decilitro sería lo óptimo, ¿sí? Y bueno, yo he visto casos de gente que ha tenido 600 miligramos por decilitro de triglicéridos, y con una dieta equilibrada, bajando el estrés y aumentando el ejercicio físico, se les baja. Más allá que a veces la medicación es rápida, cuando los valores están muy elevados, la medicación, los médicos acuden inmediatamente a un tratamiento rápido con medicación. Bueno, los triglicéridos se bajan bien con estas medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, Sí, pero profe. Sí, profe. Muy bien. Bien. Vimos, ¿qué lipoproteínas vimos? A ver. las de baja densidad, las LDL, de muy baja. Muy bien, las LDL de baja densidad, las VLDL de muy baja densidad, vimos los triglicéridos y hablamos del colesterol. Todos esos, cuando ustedes se sacan sangre, son los que tienen que tener en valores relativamente bajos, ¿sí? O dentro de los valores normales o límites aceptables. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de lipoproteína que son las HDL, que son conocidas como colesterol bueno. Estas lipoproteínas, y miren el dibujito, como siempre les digo cuando les tomo examen, acuérdense del dibujito. Este dibujito que está acá es muy representativo. Esta es una arteria, ¿sí? Y fíjense, el HDL es el barrendero y el LDL es el que está depositado, digamos, el vagabundo. Fíjense cómo el HDL, que es el que limpia, el limpiador, está echando al LDL, al que está, al vagabundo, el vago que está depositado en las arterias dañándolas. Entonces, ¿cuál es la función? Transporta el colesterol desde los tejidos hacia el hígado, ¿sí? Cumple la función de barrer el exceso de colesterol de los tejidos, de las arterias, de los vasos, para que ese colesterol sea metabolizado en el hígado y luego sea eliminado por el organismo. Esa es la función del HDL. Por eso se lo llama colesterol bueno. Fíjense en esta otra, donde ven una arteria, ¿sí? Fíjense cómo el HDL es el que viaja, no se deposita en las arterias, y el LDL es el que se deposita, el que ha hecho toda esta placa de ateroma, ¿ven? Es este que está echadito, sentadito acá, obstaculizando el paso. Entonces viene el HDL y lo barre, lo elimina, ¿ven? Por eso ven esas pelotitas amarillas que las elimina. Entonces, por eso la recomendación de tener HDL, colesterol bueno, dentro de los rangos más elevados, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay distintos factores condicionantes, no sé si está en la otra diapo, pero ya se los explico. Por ejemplo, el ejercicio físico me va a aumentar el HDL. Por eso la recomendación, más allá del ejercicio físico para bajar de peso, para tener un plan alimentario, hacer un gasto mayor de kilocalorías, y lo que vibra con Emilia en el tema del gasto energético a través de la actividad física, la actividad física me va a bajar, o sea, me va a aumentar, perdón, el HDL, y va a bajar esta posibilidad de tener las arterias esclerosadas.
Entonces, fíjense qué importante esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Vimos lipoproteínas, vimos las proteínas, los lípidos de nuestro suero, aquellas de alta densidad, aquellas de baja densidad. Bien, ahora, ¿qué pasa y qué tiene que ver con nuestra alimentación esto? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque las grasas que nosotros comamos con los alimentos, la formulación de alimentos óptimos va a hacer que influyan en esos lípidos séricos. Entonces, es muy importante saber qué voy a comer o saber qué voy a declarar en el rótulo, como les decía yo ayer, la necesidad de que esto sea correcto, la necesidad de que sea veraz. ¿Por qué? Porque estos ácidos grasos de los alimentos me van a influir en los lípidos de mi sangre, ¿sí? Entonces, si yo tengo colesterol o tengo triglicéridos, tengo valores elevados en mis lípidos, en mi suero, yo necesito comer alimentos saludables. Y esto hace que yo coma alimentos saludables a través de una buena formulación y una buena declaración. Entonces, acá me encuentro con esta duda. Grasas de los alimentos, saturadas e insaturadas. Y acá es donde yo voy a tener que empezar a ver. No me voy a poner a leerles la clasificación de ácidos grasos, porque ustedes ya lo han visto en la química, si no después la miran la diapo, ¿sí? Pero ustedes tienen las dos grandes clasificaciones donde tenemos los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Toda la lista de saturados y dentro de los insaturados tienen los monoinsaturados, los poliinsaturados y lo que se va a obtener, ¿sí? Dentro de los ácidos grasos saturados, los alimentos que tienen grasas saturadas son los alimentos que tienen grasa animal, por ejemplo, la grasa láctea, el coco tiene ácidos grasos saturados, el cacao tiene ácidos grasos saturados, o sea que no solamente son fuentes de origen animal, tenemos fuentes de origen vegetal con grasas saturadas. El aceite de coco, consume aceite de coco que es lo más saludable, tiene grasa saturada. Entonces, cuidado con eso. La grasa animal, los distintos cortes, mientras más grasa tenga el corte, más grasa saturada voy a tener. Grasa vacuna, grasa de cordero, de cerdo, la piel de pollo. Y estos ácidos grasos saturados, cuando yo los doy en exceso, me van a elevar el colesterol de mi sangre, el colesterol sérico, el colesterol total. Entonces, ¿qué van a decir? Chao, no como más grasa saturada porque me va a subir el colesterol. No, porque si no comen ningún alimento que tenga grasa saturada, vamos a tener deficiencia de proteína porque no van a comer carne, van a tener deficiencia de otros nutrientes porque son deficiencia de calcio, por ejemplo, por la falta de ingesta de lácteos. A ver, no es así, es darla en la cantidad adecuada. ¿Y cuál sería el consejo? Y consuma carnes magras que tengan grasa, pero no una cantidad exorbitante. Evite las vísceras, evite todo lo que es embutidos, chacinados. Ustedes han visto en la cantidad de grasa que tiene un chorizo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? A ver, en la elaboración de los chorizos, yo la otra vez miraba cómo los fabricaban. La cantidad de grasa que tiene, la cantidad de grasas que tiene una tortita, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Entonces, estos ácidos grasos saturados tienden a aumentar el colesterol de mi sangre y tienden a aumentar la lipoproteína LDL, ¿sí? Porque va a ser aquella que me va a transportar el colesterol. ¿Y cuáles son los ácidos grasos saturados que tienden a aumentar las LDL? El ácido graso mirístico, el láurico, el palmítico. En eso se ha visto una mayor ingesta de estos ácidos grasos, mayor suba de grasas de lipoproteínas LDL, ¿sí? Como les decía recién, el exceso de este tipo de comidas, que son muy ricas, todos lo comemos. Bueno, pero cuando esto es muy exagerado, muy abundante y muy frecuente en la semana, termino teniendo problemas de colesterol. Bien.
Espérenme que me metí en cualquier lado. Vuelvo a la presentación. Espérenme. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Ahora está. Bueno, los ácidos grasos insaturados predominan en los aceites de origen vegetal. Y acá tenemos el ácido graso omega 3, el ácido graso omega 6 y el ácido graso omega 9. Estos ácidos grasos debemos consumirlos porque nos van a aportar ácidos grasos esenciales, ya lo vamos a ver, como el omega 3 y el omega 6. Ya vamos a hablar un poco de los ácidos grasos esenciales. Con respecto al ácido graso omega 6, es el ácido graso linoleico. Este ácido graso es el precursor del ácido graso araquidónico. ¿Cuáles son las fuentes de ácidos grasos omega 6? El ácido graso omega 6 lo vamos a ver en las semillas, en los granos, en los aceites, por ejemplo, de girasol, de maíz, de soja. Este tipo de aceites nosotros los consumimos con frecuencia. Es difícil que haya deficiencia de este ácido graso omega 6. ¿Y cuál va a ser la función de este ácido graso omega 6? Va a disminuir las lipoproteínas LDL de mi sangre y van a también influir en las HDL colesterol. Entonces, yo debo consumir una cantidad, que ya lo vamos a ver, una cantidad apropiada, porque si yo consumo excesiva cantidad de ácidos grasos omega 6, voy a tener problemas adversos en lugar de ser beneficioso, que me disminuya las LDL, voy a tener problemas adversos como procesos inflamatorios y agregación plaquetaria, que ya se los voy a explicar. Entonces, importante controlar el equilibrio y la cantidad de ácidos grasos omega 6 en relación ¿a quién? Al ácido graso omega 3. Los ácidos grasos omega 3 es el ácido graso linolénico. Este ácido graso es de origen vegetal, se encuentra en todas las plantas, en mayores concentraciones en el lino, la chía, por eso la chia caps, ¿han visto las cápsulas de chia caps que son para bajar el colesterol? También se encuentran en las nueces, en los pistachos, ya les voy a mostrar algunas tablitas. ¿Qué pasa? El ácido graso linolénico se va a encontrar en estas semillas, en semillas de chía, de lino, en nueces, en algunos vegetales. Pero en los peces de agua fría, ¿sí? En los peces de agua fría, este ácido graso linolénico se va a metabolizar en ácido graso eicosapentaenoico y en ácido graso docosahexaenoico. Estos dos ácidos grasos, EPA y DHA, tienen funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque van a reducir los triglicéridos de mi sangre, pero además van a tener una acción muy buena a nivel cerebral, a nivel ocular, que ya se los voy a explicar sobre todo en el caso de las embarazadas. ¿Por qué? Porque van a influir sobre el feto, ¿sí? Ya van a ver cómo el DHA va a influir en el coeficiente intelectual, en el desarrollo cerebral y en la visión del niño, ¿sí? Pero esto EPA y el DHA lo logro a través de los peces de agua fría y particularmente en los peces grasos. Por ejemplo, la merluza no tiene EPA ni DHA. En cambio, otros peces que ya se los voy a mostrar, como el congrio, el salmón, la caballa, el atún, son peces que son peces grasos de aguas turbulentas, de aguas frías, que tienden a tener valores elevados de DHA. Bueno, el EPA, el ácido graso eicosapentaenoico,
reduce triglicéridos y el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, y la agregación plaquetaria, la inflamación y la hipertensión arterial. Entonces, este ácido graso es muy importante. Por eso, cuando les preguntamos a través de las semillas de chía o distintas semillas, ¿logro estos ácidos grasos? No, se logra a través de los peces de agua fría. Esos peces son los que tienen este tipo de ácidos grasos, ¿sí? Bien. Recién les decía que es muy importante consumir ácidos grasos omega 3 y omega 6, linoleico y linolénico, o linolénico para omega 3, linoleico para omega 6, porque son ácidos grasos que son esenciales, que mi cuerpo no sintetiza. Entonces yo debo consumirlos con la alimentación, no puedo dejar de comer grasas y no puedo dejar de comer grasas de buena calidad. Estos ácidos grasos que son esenciales van a tener distintas acciones en mi cuerpo. Vamos a ver, no les voy a pedir que me digan todas, pero reconozcan dos o tres. Si les pregunto qué pasa si yo tengo deficiencia de ácido graso linoleico, ácido graso linolénico, algunas efectos, recuérdenlo, no les pido que sepan todos, pero al menos dos o tres, como por ejemplo en el linoleico la esterilidad masculina, procesos de inhibición en la cicatrización, alteraciones cardiovasculares, problemas de comportamiento. Bueno, dos o tres síntomas de la deficiencia de ácidos grasos esenciales pueden llegar a recordar, ¿sí? Pero sepan sobre todo que no debemos dejar de tenerlos en la alimentación por una cuestión de que son esenciales, que el cuerpo no sintetiza y que vamos a tener problemas en la salud. Bien. Acá voy a poner todas. Fíjense, hablamos de ácidos grasos saturados, hablamos de grasas poliinsaturadas, donde hablamos omega 3, omega 6. Acá habla un poco de la relación omega 3, omega 6, que ya es omega 6, omega 3, que ya se los voy a explicar. Y con respecto a los ácidos grasos monoinsaturados, se ha visto que si bien no presentan un efecto tan directo sobre el colesterol, incrementan el HDL colesterol, que es el colesterol bueno, y disminuyen el LDL colesterol de baja densidad, siempre y cuando yo reemplace la grasa saturada por estos ácidos grasos monoinsaturados. Ya les voy a explicar cómo se hace este equilibrio. Cuando hagan una formulación, también puede llegar a servir estos porcentajes. Recién les decía, es muy importante esta relación omega 6, omega 3, porque cuando hay un desequilibrio en esta relación voy a tener problemas serios. Fíjense, el ácido linoleico y el linolénico ejercen su actividad biológica primariamente a través de la formación de ácidos grasos de cadena larga. Como vimos, el linoleico me va a generar el ácido araquidónico y el EPA y el DHA provienen del linolénico. ¿Qué pasa? A lo largo de este sendero metabólico, el linoleico y el linolénico compiten por las mismas enzimas desaturadas y elongadas, ¿sí? Entonces, ¿qué resulta de esto? Cuando esa relación omega 6, omega 3 es muy alta, se presenta mucha formación de ácido graso araquidónico. Este ácido graso araquidónico va a favorecer la probabilidad de que aparezcan efectos que no son deseados, como aumentar la agregación plaquetaria, aumentar la inflamación, aumentar la reactividad vascular y aumentar la formación de placa aterogénica. Entonces, es muy importante que exista una relación que se dé ácidos grasos omega 6, pero también que se tenga en cuenta la cantidad de omega 3. Y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense, se considera que la proporción ideal entre omega 6 y omega 3 es 4:1, 5:1, es decir, por cada 4 o 5 partes de omega 6 se debería dar una parte de omega 3. ¿Qué pasa en las dietas occidentales? ¿Qué pasa en nuestro país? Las personas consumen una mayor proporción de omega 6 en comparación con omega 3. Entonces no es 4:1, 5:1 como está indicado, sino que es 15 de omega 6,
1 de omega 3. O incluso se ha visto 25 partes de omega 6, una de omega 3. Entonces, esto incrementa esta inflamación, incrementa las enfermedades cardiovasculares, incrementa incluso los problemas de artritis, porque acuérdense que la artritis es un problema inflamatorio de articulaciones. Entonces, no solamente está por el lado de la parte cardiovascular, cerebrovascular, sino también a través de la parte de las enfermedades inmunológicas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lograr el equilibrio? Reducir el consumo de omega 6, minimizar los aceites vegetales refinados y los alimentos procesados que contengan cantidades elevadas de omega 6 y aumentar el consumo de omega 3. ¿A través de qué? Y a través del consumo de pescados grasos, como les decía recién, salmón, sardinas, atún, semillas, nueces, suplementos de aceites vegetales, hay suplementos con omega 3. Lo que pasa es que hay que también saber cómo se consumen. Mendoza es una provincia de muy bajo consumo de pescado. En la baja ingesta de omega 3 hace hasta que no lleguemos a consumir las cantidades recomendadas. Por eso es muy importante el equilibrio en la ingesta. ¿Cuál es la problemática con los pescados estos que tienen omega 3? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué pasa con esos pescados? Salmón, congrio, sardinas, atún. ¿Qué pasa con esos pescados? Hábitos alimentarios. ¿Qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Por qué no se presenta un consumo de omega 3? Porque no es económico, profe. Claro, son caros. Vayan a comprar un kilo salmón, un kilo congrio. Son pescados caros. Compran una lata de atún, sale lo mismo que un kilo merluza. Rinde lo mismo una lata de atún que un kilo merluza, ¿no? O dos latas de atún, es lo mismo que un kilo merluza, ¿no? Entonces la gente, primero es una cuestión de hábitos, costumbres, y acá está la relación, ¿qué consumo, costumbres alimentarias, qué voy a elegir en base a mis hábitos, qué voy a elegir? Entonces tengo por un lado el tema hábitos de consumo, acá siempre que ha habido, ¿qué venden en la pescadería? ¿Qué es lo que más se vende? Merluza. Merluza. ¿Cuántos comen hoy de ustedes congrio toda la semana un salmón? ¿Comen? No, el No, atún por ahí un poco más, pero El atún, la sardina, una latita, ¿sí? Bueno, entonces esto es un problema de salud pública. Ya tenemos otro problema, tenemos un problema con las proteínas que ya van a ver, con la ingesta proteica y aminoácidos, tenemos un problema con el calcio, tenemos un problema con el omega 3. Y así sumamos y está el producto de lo que tenemos, enfermedades crónicas no transmisibles, con infarto de miocardio, con accidente cerebrovascular, con diabetes, con obesidad, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por eso el derecho de una alimentación sana. Yo, si tengo la disponibilidad económica, la disponibilidad del precio de acceso, que sea accesible el costo, es fantástico, es el primer condicionante. Después la educación, para que elijan, ¿m? Para que terminen eligiendo productos saludables. Pero yo no puedo jugar desde lo nutricional, no puedo jugar con alimentos que sean hiper nutritivos si el costo no les va a alcanzar a la población. Entonces voy al fracaso. Entonces, ¿qué termino diciéndole? Bueno, comas merluza una vez a la semana. ¿Sí? Entonces se dan cuenta en la práctica por qué esta balancita termina siendo más pesada con los omega 6 que con los omega 3 y porque no me dan los costos. Ahí van a ver los frutos secos. Ya vamos a ver, el tema es que los frutos secos no van a llegar a esto, al EPA y al DHA, ¿sí? No van a llegar al EPA, ahí me fui. Bueno, no van a llegar ni al EPA ni al DHA. Entonces ahí tenemos problemas, ¿sí? Bien, vimos, espérenme que me he ido. Ahora sí, ven a ver. Vamos a
el tema de las grasas trans. Grasas trans. Por supuesto, ustedes saben mejor que yo cómo se obtienen. Vienen de las grasas vegetales, que son aceites hidrogenados, ¿sí? Que se transforman del estado líquido a sólido. La industria los utiliza para extender el tiempo de caducidad de un producto y nutricionalmente son pésimos, no tienen valor nutricional. ¿Por qué? Porque van a ocasionar daños serios en nuestro organismo. Y dentro de esos daños es aumentar los niveles de colesterol malo, ya vamos a ver que baja y que sube, incrementa los triglicéridos, tiene relación entonces con las enfermedades cardiovasculares y también con la obesidad. Perfecto, grasas trans, perdón. ¿Y dónde las vemos? En la declaración del etiquetado, ¿sí? Del rotulado nutricional, es obligatorio declarar el contenido de grasas trans. Ahí hay gente del ministerio presente. ¿Están ahí, chicos? Samantha, el otro chico, Cristian, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, cuéntenos, ¿es obligación o no declararlo? Sí, es obligatorio. Sí, Es obligatorio. es obligatorio. Perfecto. Muy bien. Ahora yo les pregunto, estos productos que ven en la imagen, ¿tienen declaración de grasas trans? ¿Dónde los venden? Los de Por abajo, ahí, sobre todo, panaderías. En la En el panadería. mostrador nos No llevan, se corta. y como son productos que se venden en el mostrador, nos llevan rotulados. Claro. Y son los que más grasas trans tienen. Salvo que las panaderías ahora hay otro compromiso, se utiliza otro tipo de grasas, sin grasas trans, está utilizándose, pero no tenemos información nutricional de este tipo de productos. Y ahí es donde estamos en el horno, ¿sí? Fíjense, aperitivos, snack, comida rápida, galletas, margarinas, bueno, la panadería industrial, productos precocinados, todo esto tienden a tener mayor contenido de grasas trans. Hay un compromiso, una ley que salió Argentina sin grasas trans. Bueno, se tiende a bajar. En el rotulado frontal las grasas trans no se mencionan. No hay un octógono que diga contiene grasas trans. No, no hay ninguna declaración. Sí está en la declaración nutricional del rótulo, ¿sí? Pero no está en los octógonos. En la ley de etiquetado frontal las grasas trans no se mencionan. Entonces, ahí deben tener precaución de leer la etiqueta, la información nutricional de la tabla para que ahí se determine bien cuál es el contenido de grasas trans. Si bien este compromiso de la industria de bajar las grasas trans ha surgido efecto, ha sido positivo, tenemos alimentos, sobre todo de mostrador, que contienen grasas trans y que la población desconoce, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de estas grasas trans? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque estas grasas trans me van a aumentar las LDL, van a aumentar los triglicéridos en mi sangre y van a bajar las HDL lipoproteínas de alta densidad y que son saludables. ¿Me entienden? Las barredoras del colesterol de las arterias van a bajar y me va a aumentar todo lo que va a depositarse en las arterias. Entonces, ¿qué pasa? Además, aumentan las LPA, lipoproteína formada por LDL colesterol y apolipoproteína A, que favorece la coagulación. Entonces, fíjense qué combo. Tengo mayor acúmulo de grasa a nivel arterial y además se aumenta la coagulación sanguínea y eso hace un estallido cerebral o un estallido cardíaco y es ahí cuando la gente se muere de un infarto o de un accidente cerebrovascular, un isquemio, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, por eso es la peligrosidad de estas grasas trans y por eso es la importancia que esté bien informado el alimento.
hay una garantía de este lado profesional, de los profesionales de la salud, de recomendar un alimento que yo sé que está bien controlado, que está bien formulado, que más allá de ser inocuo es saludable. Y lo que declara en el rótulo es veraz. Mire, cuando yo empecé hace años atrás, yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca de esto. Yo tenía paciente una diseñadora gráfica y un día cayó al consultorio y me dijo, "Oh, tengo que hacer un rótulo para una empresa de alimentos. Me tienen repodrida". En este momento les estoy hablando, no existía ningún tipo de control. ¿Saben qué hacía la mujer, la diseñadora gráfica? Tenía que diseñar rótulo de galletas, por ejemplo. Copiaba la etiqueta de otras galletas y la truchaba a la que estaba diseñando, le ponía lo mismo. ¿Qué sabe un diseñador gráfico? Ponía los mismos números que tenía una galleta del mercado por otra de acá de elaboración local, una panadería que quería inscribir su producto y tenía que tener la declaración en el rótulo, bueno, le copiaba la etiqueta. ¿Se imaginan? Entonces, miren qué importante. Y esto que es una anécdota de años, ojo, porque también hoy tenemos industrias que tenemos diseñadores que se están viendo en figurilla para poner todo lo que la etiqueta debe tener. Que, a ver, Samantha, Cristian, díganme si no es así. ¿Qué se encuentran ustedes en el ministerio? Nosotros encontramos de todo, hay muchos tipos de rótulos que presentan. Bueno, ya sé, pero ¿hay errores o son todos bonitos? No, no, hay muchos errores. Y los errores son, a ver, son ¿cómo se dice? No vivencia, astucia argentina o son errores de ignorancia. ¿Qué es lo que ven? No, la mayoría son errores por desconocer, Ujú. desconocen lo que están haciendo. Bien, ¿y las empresas están asesoradas por profesionales? ¿Los rótulos son presentados por profesionales? Algunos sí y otros no. Por ejemplo, los pequeños productores o emprendedores que presentan ellos mismos los formularios y adjuntan sus rótulos de etiquetitas que ellos mismos armaron, eh, normalmente tienen errores, digamos, como más groseros, por así decirlo, de que, por ejemplo, la tabla nutricional es incompleta, no está en orden, o se olvidan de declarar algunas cosas, o lo declaran como se hacía antiguamente, por ejemplo, usando la palabra hidrato de carbono, cuando ahora tendría que ser carbohidrato, Ujú. ese tipo de cosas así. Bien, bueno, es decir que no estamos tan alejados de anécdotas. Yo les estoy contando años atrás, imagínense ahora a ver, que tienen un montón de controles y que siguen habiendo problemas y siguen habiendo expedientes que están dando vueltas y con problemas. Entonces, más allá de eso, la necesidad es lo mismo que les decía con el tema de los comedores. La necesidad es la tranquilidad de que, bueno, yo estoy poniendo una firma en algo que está bien. Estoy poniendo un sello en algo que estoy tranquilo, que después no me van a decir, vino la fulanito, sultanita de la facultad del ministerio, de donde sea, y lo firmó. Entonces, esto es muy importante, porque atrás de esto, de esta declaración, está la salud. Entonces es muy importante, ¿no? Y quiero largar mi producto porque sale con número de expediente, pues demoras y demás. Pero, a ver, atrás de eso hay gente que lee y hay gente que está asesorada por profesionales de la salud que si bien no tienen un contacto, porque a ver, esto lo sabemos nosotros que estamos relacionados con ustedes, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen acceso, ¿sí? O creen que lo que están leyendo es veraz, está controlado, es seguro, y bueno, si está en una etiqueta, tiene todo y está sellado, tiene todo el aval de tranquilidad. Entonces, por eso es muy importante, que formulen bien, que declaren bien, para que de esa manera no tengan problemas. ¿Sí? Aguárdenme un poquito. Tengo una persona hablándome en la ventana.
Le voy a pedir que... ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha la persona? No, no se escucha usted. No se escucha la persona. Tengo mi jardinero como todos los sábados que viene y grita en la ventana, así que toda la semana van a sentir. Bueno, efectos, eh, a ver, estos efectos nocivos se han observado en ingestas de ácidos grasos equivalentes a 3-6% de la energía total. Por eso, a ver, es muy importante lo menos posible de ácidos grasos trans, ¿sí? Bueno, las grasas trans también tenemos que son grasas de origen natural. Tenemos los aceites hidrogenados, que estos aceites hidrogenados son los que tienen todos estos efectos adversos en la salud, pero también tenemos grasas trans de origen natural. Estas grasas trans de origen natural son las que se generan por la acción de microorganismos que están presentes en el estómago de algunos animales como las vacas, ovejas, cabras, y se encuentran en pequeñas cantidades en las carnes de estos animales, en la leche de estos animales y en los productos que vamos a obtener de productos derivados de la leche. Entonces, esta grasa trans se ha visto que no es peligrosa para la salud. No tiene los mismos efectos que los aceites hidrogenados. Entonces, es muy importante cuando hablamos de grasas trans ver si es una grasa trans de aceite hidrogenado o es una grasa trans de origen natural, porque los efectos no son iguales. Las trans de origen natural, que están presentes en los animales, no son peligrosas. Las trans de origen de aceites hidrogenados son las que me van a aumentar estos lípidos de la sangre y van a bajar el colesterol bueno. ¿Estamos? Bien. Recién les decía la ley del año 2014, Argentina libre de grasas trans, donde la OPS y la OMS decidió implementar medidas tendientes a la eliminación paulatina de las grasas trans a fin de mejorar la alimentación y fomentar un estilo de vida saludable en las Américas. El Ministerio de Salud de la Nación convocó un encuentro nacional para comenzar a trabajar en las recomendaciones emanadas de la OPS y la OMS bajo la órbita del Grupo Nacional Argentina Libre de Grasas Trans, año 2014. Por eso es que dijeron ya los alimentos están controlados, ya se vio el tema de grasas trans, ya no se declara en el etiquetado frontal. A fin de facilitar y efectivizar el cambio tecnológico en las industrias elaboradoras de alimentos, la normativa previó un plazo de adecuación con fecha de finalización en diciembre del 12 para los aceites vegetales y margarina y en diciembre del 2014 para los demás alimentos. Entonces, sepan que ha habido esta ley y esta ley argentina libre de grasas trans es la que llevó a bajar el contenido de grasas trans de casi todos los alimentos porque antes era impresionante lo que tenía. Bien. Bueno, acá volvemos a las imágenes de desayuno, encima esta hora que les muestro cosas ricas. Si bien el asadito no era tan adecuado para la hora, estas cositas sí. Hasta a mí me han dado ganas de comerlas. Y bueno, con respecto a las recomendaciones, tenemos que estas recomendaciones, vamos a ver que nosotros hablamos de un 30% el valor energético era de grasas totales. Miren acá que esto es importante. Recomendaciones de grasas según las guías alimentarias, la FAO y la OMS, tenemos un 30%. Es decir, ¿se acuerdan que yo se los enseñé a sacar el 30% de 2000? ¿Sí? Saquémoslo. ¿Cuánto me da? 1000 por 30 me da 600 dividido 9. Tenemos alrededor de 66 gramos de grasa por día, que es lo que tenemos que consumir. Eso, bueno, perdón, acá ya estaba la cuentita, 67 gramos de grasa por día.
De esos 67 gramos de grasa, según la recomendación, ojo que según el Código Alimentario es menos. Según el Código Alimentario creo que es 55 gramos de grasa. A ver, corríjanme si estoy equivocada, los chicos del ministerio. ¿Está todo bien? Profe, disculpe, me perdí en esa parte. Que se recomiende una cantidad de grasa. La cantidad de grasa recomendada por día es el 30% de 2.000 kilocalorías. El 30% de 2.000 kilocalorías es 67 gramos, pero por rotulado nutricional es 55 gramos. Es menos, Ah, sí, eso sí. 55 gramos por día. Si no, si estoy equivocada, la gente que hace rotulado nutricional en el ministerio me dice. Bueno, de esos 67 gramos tenemos que de grasas poliinsaturadas, omega 3, tenemos un 6 a 11%. Entonces, la cantidad es el 10% promedio. Estamos hablando de 22 gramos por día de grasas poliinsaturadas, sería lo recomendado. La cantidad de grasa tenemos para que exista una relación omega 6, omega 3 adecuada, ese es el porcentaje, 2,5 a 9% de omega 6, 0,5 a 2% de omega 3, ¿sí? Después tenemos grasas trans 0 o menos de 1, grasas saturadas, el 10 menos, entre el 8 y el 10% del valor calórico, es decir, el 30%, entre 8 a 10% son de grasas saturadas. Es decir, que no es que las saco totalmente, porque es lo que les decía recién, no voy a consumir nada de grasa de carne, nada de lácteo, nada de nada. La bajo a un 8 o 10%. ¿Y qué aumento? Aumento, sobre todo, los ácidos grasos monoinsaturados. Fíjense, de ese 30% le da 8% de saturada, 12% de monoinsaturadas omega 9 y 10% de poliinsaturadas. Y dentro de ese 10%, un adecuado porcentaje de omega 6, un omega 3 para que la relación omega 6, omega 3 sea correcta y no haya exceso de formación de ácido graso araquidónico con los procesos inflamatorios y la agregación plaquetaria que eso conlleva. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, pero Profe. bien. Muy bien. Hablamos de ácidos grasos, hablamos de los ácidos grasos saturados, hablamos de los ácidos grasos polisaturados, omega 6, omega 3, hablamos de las grasas trans, hablamos de los lípidos del suero, cómo esos lípidos son influidos por estas grasas alimentarias. Bien, ahora vamos a ver un poquito qué pasa con los fitoesteroles. Los fitoesteroles son esteroles de origen vegetal y tienen una estructura similar al colesterol animal. Estos fitoesteroles se encuentran en abundancia en los frutos, en semillas, en hojas, en tallos. La ingesta es variable dependiendo, por supuesto, de los hábitos alimentarios. Varía desde 160 a 500 miligramos por día. Y se ha visto que hay más de 25 estructuras diferentes de fitoesteroles, pero las más comunes son el beta-citosterol, el campesterol y el estigmasterol. Estos fitoesteroles, ¿qué van a hacer? Tienen un efecto benéfico bajando las lipoproteínas LDL. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer estos fitoesteroles? Cuando se ingieren alimentos con fitoesteroles, van a desplazar al colesterol, o sea, compiten con el colesterol alimentario, ¿sí? A nivel intestinal, el colesterol no va a ser emulsionado, no va a ser absorbido y es eliminado por la materia fecal. Entonces, bajas de esta manera el colesterol de nuestra sangre. ¿Qué se ha visto? Normalmente la mitad del colesterol que comemos, o sea, de
de lo que nosotros comemos, perdón, la mitad es expulsado a través de la materia fecal. Con la ingesta de fitoesteroles se ha visto que el 80% de ese colesterol que nosotros consumimos es eliminado y también se elimina el colesterol de los fitoesteroles. No es que se compite y se absorbe el colesterol del fitoesterol, sino que ambos se eliminan. Es como un efecto fibra, hace un efecto barrido. Estos fitoesteroles lo ven, por ejemplo, en las leches Cerecol, en el Vidacol, todos estos alimentos funcionales que han sacado con fitoesteroles. Ese es el efecto que tiene. ¿Por qué? ¿Qué hace el fitoesterol? Y bueno, tiene una acción competitiva a nivel intestinal y me va a eliminar el colesterol alimentario. Por eso es un alimento funcional que se utiliza para bajar los niveles de colesterol de la sangre. Acá tenemos algunas tablitas, me voy a detener un poquito a verlas. Estas tablitas muestran cómo vamos con el tiempo. Bien, estas tablitas que van a mostrar el contenido de grasa y el contenido de colesterol de algunos alimentos. ¿Y qué me encuentro acá? Me encuentro, por ejemplo, con la yema de huevo. Yo les dije que la cantidad recomendada de colesterol para consumir oscila entre 300 miligramos por día y si hay un trastorno, anótenlo porque esto no lo tienen y no, después se lo pregunto y no se acuerdan. Si hay un trastorno de salud, vamos a ver que un trastorno de hipercolesterolemia, estos valores los tenemos que bajar a menos a 200 miligramos aproximadamente. Bien, pero tenemos que la yema de huevo tiene 500 miligramos de colesterol. Ahora cuidado, estamos hablando de 100 gramos. Una yema de huevo tiene 20, 25 gramos. Entonces eso ténganlo en cuenta. Un huevo no te va a hacer nada. Ahora el problema es cuando se mandan 2, 3 huevos juntos. Ahí tengo el drama, ¿sí? Fíjense el contenido de grasas saturadas de algunos alimentos, como por ejemplo, a ver, no le voy a ir a preguntar cuánta grasa saturada tiene la manteca, pero saber cuáles son los alimentos que más se destacan en grasas saturadas, cuáles son los alimentos que más se destacan en fibras solubles, lo mismo, ¿sí? Bien, la manteca es un alimento que tiene grasa saturada, la grasa animal tiene grasa saturada, las vísceras, los embutidos tienen grasa saturada, ¿sí? Y fíjense, con respecto al contenido de colesterol, estábamos hablando de menos de 300 miligramos por día. Yo les dije, cuidado con las vísceras, los embutidos. Fíjense, los riñones, en 100 gramos de riñón, tengo 600 miligramos de colesterol. El doble de lo recomendado, en 100 gramos. Pero no se comen 100 gramos de riñón, se comen 100 gramos de riñón, se comen 100 gramos de molleja, 100 gramos de sesos, y ahí miren los sesos, unos 1200 miligramos de colesterol. Entonces, cuidado. ¿Se acuerdan la fotito que yo les mostré de la parrillada? Cuidado, porque son en exceso. En exceso voy a tener problemas, ¿sí? Bien, entonces, cuidado con el contenido de colesterol de los diferentes alimentos, más allá de la grasa saturada. Veo la cantidad de grasa que me aporta el alimento y veo la cantidad de colesterol que me aporta, ¿sí? Bien. Acá sigue, por ejemplo, miren, el tema de las facturas que nosotros consumimos, 100 gramos factura, es una factura, no sé cuánto pesa, pero debe estar más o menos en 50 gramos. Dos facturas tenemos 100, a ver, 150, dos facturas tengo, me consumí la cantidad de colesterol que recomendada, ¿sí? Cuidado los quesos grasos también tienen alto contenido de colesterol, como así tienen grasa saturada, tienen alto contenido de colesterol. Los quesos enteros que nosotros consumimos. La diferencia entre la leche entera y la leche descremada. Consuma lácteos, pero siempre tender a los lácteos descremados por esta situación del contenido. Mayor contenido de grasas saturadas y mayor contenido de colesterol. Y fíjense cómo en el reino vegetal no tenemos colesterol, donde tenemos, por ejemplo, paltas, aceitunas, las frutas secas, el coco, que si bien tienen ácidos grasos saturados, grasas totales, también saber que no, en el reino vegetal no hay colesterol. Hace años atrás existía una publicidad del aceite Natura, que es lo que lo llevó al aceite Natura a estar en la cima de venta de los aceites.
donde decían que el aceite natural era el aceite sin colesterol. Entonces toda la gente iba y compraba aceite natural porque era el único que creían que era el único que no tenía colesterol, hasta que después los otros se avicharon y dijeron, si estos están vendiendo exorbitantemente debido a la propaganda, bueno, todos los otros empezaron a alargar su publicidad sin colesterol. ¿Por qué? Porque en el reino vegetal no hay colesterol. ¿Y qué pasó? Si los de la Natura fueron avispados y largaron la publicidad, bueno, se llenaron de plata. Y hoy, después de años, el aceite de Natura es el aceite de Natura sin colesterol. O sea, el mensaje, ¿ven? Cómo el mensaje publicitario hace al producto. Años han pasado y no lo bajan de la calidad del aceite sin colesterol. ¿Eh? Bueno, acá tenemos el contenido de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados y trans de distintos aceites y productos grasos. Fíjense, los aceites no tienen grasas trans. Miren, sobre todo se destaca el contenido de ácidos grasos poliinsaturados y fíjense, la mayoría tiene poliinsaturado, tiene escasa cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, salvo el aceite de canola y el aceite de oliva. ¿Dónde está el aceite de oliva? Aquí está oliva, el segundo. Fíjense, el aceite de canola y el aceite de oliva, como tiene un elevado contenido de ácidos grasos monoinsaturados, omega 9, comparándolo con los otros aceites. Y como tiene baja cantidad de poliinsaturados, comparándolos con los otros aceites. Con respecto a la margarina, tiene alto contenido de grasas trans, ya sea en pote o en pan, y las grasas de vaca y la manteca se destacan el alto contenido de ácidos grasos saturados y escasa cantidad de poliinsaturados, monoinsaturados, y no tienen grasas trans. ¿Sí? Bien. Acá tienen los distintos pescados y el contenido omega 3. Y acá ven cómo el contenido de caballa, por ejemplo, 2.500 miligramos por 100 gramos de omega 3. Ojo, miren esto. Este dato, recuérdenlo, 2.500 miligramos por 100 gramos, porque ya vamos a ver cuánto es lo que es recomendado omega 3. Bueno, como les decía recién, la caballa, la arenque, el salmón, el atún y la merluza no tiene casi nada. Fíjense, comparado con la caballa, que es el que más tiene, el salmón, 1.200, el atún, bueno, la merluza no tiene casi nada. Bien, esta es un análisis que hicimos en la facultad de las tortitas, de una tortita. La tortita pesa 40 gramos y el contenido de grasa, bueno, están todos los nutrientes, vamos a detenernos en el contenido de grasas totales, el contenido de grasas saturadas, bueno, el valor diario recomendado, una tortita tiene el 12% de grasa, ¿sí? Y de grasa saturada el 23%. Así que si yo me como 2 tortas, ya cubro el 50% de la recomendación de grasa saturada. A eso le suman todas las grasas que se comen y ahí, a eso van a ver por qué tenemos una pandemia de obesidad, como les decía Emilia, o por qué tenemos este problema de hipercolesterolemia, de infartos y de accidentes cerebrovasculares, y tenemos unos hábitos terribles. El tema es que, a ver, nunca más como una torta, sí, el problema es que se coman 2, o el problema es que se lo coman todos los días, y a eso le sumen una comida hipergrasa, ¿me entienden? Ahí va. Por eso, miren, y por eso viendo y analizando qué es lo que pasa, y sí, si tenemos una población cada día más obesa, los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud así lo revelan, niños con obesidad, ¿qué hábitos? La tortita es un problema, chicos. Es un problema de salud pública. Tienen que tomar medidas. Y bueno, acá nosotros hicimos, las tortitas a ver si esta la que le pusimos, la modificamos. A ver, una es a ver si se las he puesto. Lo que pasa es que no la alcanzo a ver qué es lo que... ¿Por qué no me dicen ustedes qué es lo que el título es? Ah, estas son facturas, ahora sí, porque justo tengo el cartel de que compartiendo pantalla. Estas son facturas y el contenido de grasa también, de grasas totales, grasas saturadas y el valor energético que tiene. Y volvemos a lo mismo.
el problema de las panaderías, ¿sí? Esto también yo creo que hay que hacer una ley a nivel público del control en panaderías o algún tipo de información o que si bien el expendio mostrador no estén exceptuadas las panaderías porque es donde mayor cantidad de grasa saturada, de grasas trans tenemos, ¿sí? Bien. Bueno, esto es el análisis de los frutos secos, que se los puse porque los frutos secos son saludables. Yo les decía el otro día que la recomendación era un puñito, un puño, ¿sí? Agarro un puño por día. ¿Por qué? Porque son hipercalóricos, 600 kilocalorías por 100 gramos de nueces, ¿sí? O almendras, más o menos oscilan en eso. Ahora fíjense que también tienen un alto contenido de grasas y esas kilocalorías vienen a raíz de las grasas que tienen. Y dentro de estas grasas que tienen, vamos a analizarlo, tenemos, por ejemplo, si tomamos las almendras, tiene palmítico, tiene esteárico y tiene elevada cantidad, pero también tiene mucho omega 6 linoleico y poco linolénico, ¿sí? Con respecto a las avellanas también tienen alto contenido de saturados, tienen también alto contenido omega 6, bajo contenido de linolénico, perdón. Las castañas pasa más o menos, tenemos 570 miligramos, esta sí, tiene la más elevada cantidad de oleico, de monoinsaturados, tiene cantidad media de linoleico y baja cantidad de linolénico. Y con respecto a las nueces, miren qué alta cantidad de linolénico, de omega 3 que tienen. Alta cantidad de oleico, ¿sí? Bueno, también tienen cantidad de palmítico y esteárico elevada, más elevada que los demás, pero se destaca esto, el contenido oleico y el contenido linolénico, que está bueno en el caso de la nuez. No quita importancia a las almendras, las avellanas, las castañas, pero las nueces, fíjense qué ricas que son en linolénico y en oleico, ¿sí? Bien. Bueno, esto es más de lo mismo, es mostrarles los distintos, para que lo vean después, los distintos tipos de grasas que tienen algunos alimentos, en ácidos grasos, por ejemplo, saturados, si tienen mirístico, palmítico, esteárico, en el caso de los pescados que se destacan el DHA y el EPA, en el aceite de oliva el oleico, en los aceites sin semilla el linoleico y en las grasas trans el áidico. Bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Sí? Esto es un poco el resumen de lo que hemos visto, qué lipoproteína va a aumentar y sobre todo la agregación plaquetaria, la formación de cuadros de ateroma, donde se ve elevada, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, esto también ya lo vimos. Los ácidos grasos saturados, la recomendación es menos del 10% para la población. Los ácidos grasos trans, no superar el 1%. Los poliinsaturados ya los vimos, sobre todo un equilibrio entre omega 6 y omega 3. Ácidos grasos monoinsaturados, llegar a un 12%. Y acá está, sí, se los había puesto, lo del colesterol, menos de 300 miligramos en la población y menos de 200 miligramos la recomendación por día en las personas con dislipemia. ¿Qué es la dislipemia? Es el aumento de colesterol, triglicéridos, de las lipoproteínas en sangre. Bueno, con respecto a los ácidos grasos esenciales, el 3% de las kilocalorías debe estar suministrada por ácidos grasos esenciales y subir durante la gestación a un 4,5% y durante la lactancia 5 a 7%. Esto es importante porque son situaciones fisiológicas que necesitan mayor cantidad de ácidos grasos esenciales. Subir las grasas y por ende subir las kilocalorías. Es decir, que las kilocalorías que van a ver ahí tienen un problema cuando vean la parte energética, cuando vean la explicación. Dice, una mujer embarazada que requiere en sus tantos meses de embarazo, no me acuerdo cuántos meses tenía, pero le aumenta el valor energético, le aumenta las kilocalorías y aumenta expensas de las grasas también por el aporte de ácidos grasos esenciales que va a necesitar esa madre que está en gestación o la madre que está dando de mamar. Esto se los digo ahora y se los voy a repetir también cuando veamos lactancia materna. La madre que da de mamar no debe hacer dietas hipocalóricas. ¿Por qué? Porque la grasa de la leche baja
y esa grasa, o sea, al bajar la grasa, ¿qué les dije yo en la primer diapo? Que la leche, perdón, que la grasa da saciedad. Entonces, al bajar la grasa de la leche, el niño se queda con hambre y llora. Entonces, después terminan en fórmulas lácteas. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿qué pasa con el ácido graso EPA y el DHA? Tienen efectos muy importantes, muy beneficiosos a nivel de la salud. Influyen en la presión arterial, el ritmo cardíaco, los niveles de triglicéridos, la inflamación y la función endotelial, como la función diastólica, la contracción muscular del corazón y en las enfermedades cerebrovasculares. La recomendación es 250 miligramos por día de EPA más DHA, ¿sí? Para más o menos poder llegar a cubrir esta relación omega 6, omega 3. Acá tienen el contenido volvemos a otra diapo relacionada a los pescados, pero esta está referida a los aceites de pescado, ¿sí? Para que ustedes vean cuáles son los aceites que mayor contenido de DHA y de EPA tienen, ¿sí? Bien. Todos están relacionados con el salmón, el congrio, la sardina. Acá también dejo esta diapo que muestra el contenido de ácidos grasos de EPA y DHA que tienen los distintos pescados y también el contenido de alfa-linolénico para que ustedes vean cuáles son los que más se destacan, cómo va a nivel informativo, pero es lo que hablábamos recién, los pescados de aguas frías y de aguas turbulentas y los pescados grasos. Acá tienen, fíjense, los vegetales, el contenido ácido graso linolénico, EPA y DHA, y donde sobre todo en los vegetales no tenemos EPA y DHA, sino que tenemos ácido graso linolénico, ¿sí? En las nueces, en las frutas, en las semillas y demás, lo que se ve es el linolénico, pero no se ve el EPA y el DHA, no llega a elongarse, ¿sí? Bueno, dentro de las, no queda mucho, así que vamos a ver si a las 10 terminamos. Terminamos esta parte, después vemos un poquito el práctico y ya después les dejo el examen. Dentro de las complicaciones de las dislipemias, el aumento de los valores de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas en sangre. Entonces, dentro de las complicaciones de las dislipemias, tenemos distintas complicaciones, viendo el ser humano a nivel cerebral, tenemos las enfermedades vasculares, enfermedad vascular cerebral, también tenemos insuficiencia cardíaca con infartos, anginas de pecho, aterosclerosis cuando se va a acumular la grasa a nivel de las arterias. Acá está faltando el accidente cerebrovascular. Fíjense que también a nivel de la vesícula, cuando hay un exceso de lípidos, tenemos cálculos vesiculares, pancreatitis y la esteatosis hepática o hígado graso. Por eso es muy importante cuidar la grasa intraabdominal, que no sea abundante para evitar este tipo de problemas. A nivel de los miembros tenemos arteriopatías periféricas, dolor, entumecimiento, pesadez en las extremidades y también tenemos el riesgo de enfermedad de diabetes mellitus como enfermedad metabólica, la diabetes mellitus tipo 2 y también la hipertensión arterial. Entonces, por eso es muy importante cuidar los niveles de lipoproteínas que estén dentro de valores normales. Esto es un poco explicarles cómo se forma la placa de ateroma. Fíjense cómo esta placa de ateroma y engrosamiento de una arteria, cómo va disminuyendo la luz arterial a medida que se va acumulando la grasa, según cómo esté localizada, en qué arterias está localizada, me va a provocar trastornos cardíacos, cerebrales, o isquemia, o problemas, todo lo que vimos en esta diapo anterior. Pero fíjense cómo se va acumulando y cómo llega a formarse un trombo o coágulo que obstruye la luz arterial. Y eso es lo que evita, es como una manguera que tiene piedras y evita la pasada del agua, en este caso evita la pasada de la sangre. Acuérdense que aumenta la coagulación, entonces la sangre es más espesa, más difícil que circule y acá tenemos estos problemas. Bueno, con respecto a la obesidad, ya hemos hablado un montón. La obesidad y el ejercicio físico son muy importantes.
Fíjense cómo la obesidad incrementa las alteraciones de los lípidos en el plasma, además la intolerancia a la glucosa y la presión arterial, y la más peligrosa es la obesidad androide, que es la que se situaba de la cintura para arriba, la forma de manzana. La actividad física también contribuye a mejorar los niveles de los lípidos, sobre todo aumentando las lipoproteínas de alta densidad, HDL, aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce la hipertensión y la obesidad. Hay ciertos alimentos protectores como el ajo, la cebolla y especies tradicionales que contienen fitoquímicos, eso María les va a hablar un poquito. Estos flavonoides son antioxidantes, son polifenólicos y, por ejemplo, en el caso de la quercetina, tiende a bajar los valores de LDL y evita la oxidación de esta lipoproteína que es peligrosa. Tenemos también la ingesta de vino con moderación. Moderación nos referimos a una copa por día, pero una copa de 200 centímetros cúbicos, porque ustedes vieron cuando tratamos el tema de alcohol, teníamos un montón de tamaños de copa. Bueno, el tamaño de la copa es 200 centímetros cúbicos, donde se ha visto que aumentan las concentraciones de HDL, colesterol bueno, y un efecto antitrombótico. Ojo con la ingesta exagerada de sal, menos de 6 gramos por día. ¿Por qué? Porque hay una relación de la hipertensión arterial con las dislipemias y tendemos a provocar estos problemas de infarto y demás. El café, hay estudios que revelan que incrementan los niveles de LDL y otros que no hay asociación, no hay. Sí, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso. Con respecto al tema del cigarrillo, puede, más allá de presentar enfermedades cardiovasculares, puede incrementar el coeficiente LDL colesterol, HDL colesterol y causar daños a nivel del endotelio y la acción, digamos, oxidante de las LDL. Las proteínas de soja son fuentes de isoflavonas y fitoestrógenos, también tienden a ser beneficiosas disminuyendo el colesterol y mejorando la coagulación sanguínea. La fibra soluble, que ya lo vimos, que tiende a mejorar los valores de colesterol en sangre a través de un desecho del mismo a nivel de materia fecal. Por supuesto, los antioxidantes para evitar la oxidación de LDL, como la vitamina C, la E, los carotenoides, que estos van a ser fundamentales, como les decía, para evitar esta oxidación. La vitamina C puede incrementar también los niveles de HDL y disminuir el colesterol total y reducir la presión arterial. Y con respecto a la vitamina E, también tiene una acción de evitar la agregación plaquetaria. El zinc, el cobre, el manganeso y el selenio contribuyen a evitar la oxidación celular. También tienen efectos benéficos, mientras que el hierro contribuye a la oxidación. Esto, con respecto a la yerba mate, no me voy a tener decirles qué tiene la yerba mate, después lo leen, pero les quería comentar efectos que han observado. Este estudio se realizó en la Universidad Massa en el año 2015, donde se estudiaron 352 voluntarios de ambos sexos, entre 40 y 60 años, no tomaban medicación y ¿qué le dieron? Le daban mate, yerba mate, 50 gramos de yerba mate en 500 centímetros cúbicos de agua o 100 gramos de yerba mate en 1 litro de agua. Y vieron que la yerba mate baja los valores de colesterol, de LDL y de triglicéridos en sangre. Entonces tiene un efecto protector. Bueno, esto un poco hablarles así a grosso modo de qué es el DHA en el embarazo y en la lactancia. Este ácido graso docosahexaenoico tiene un efecto muy importante a nivel de la madre y a nivel del bebé. A nivel de la madre, permite embarazos más prolongados, disminuye la insulinoresistencia y la diabetes gestacional, disminuye el riesgo de depresión posparto, es muy frecuente la depresión posparto, la disminución del riesgo de preeclampsia, que es el aumento de la hipertensión arterial durante el embarazo, y la disminución de los partos prematuros, digamos. Entonces es muy importante que la madre consuma DHA.
Y en el caso del bebé, a través del embarazo y a través de la lactancia materna, el consumo de DHA, que hace, aumenta el perímetro cefálico en el embarazo, va a hacer que el niño nazca con un perímetro cefálico mejor. Y si tiene un perímetro cefálico mejor, tiene un desarrollo cerebral más óptimo. Aumento de peso en el nacimiento, o sea, un peso óptimo, mejora la agudeza visual y la percepción de colores, la visión es muy importante. Fíjense cómo el DHA aumenta el coeficiente intelectual en 4 puntos. Se ha visto que las embarazadas que consumen DHA han mejorado, sus niños tienen un coeficiente intelectual muy DHA. Los requerimientos durante el embarazo se incrementan debido a esto, oscila en alrededor de 300 a 500 miligramos por día. Acuérdense que el pescado, ¿cuánto era que les dije? Recuerden, este número era de 2000, ¿cuánto? 500. 2500. ¿Ven que aporta? Si nosotros lo consumimos, lo tenemos con una fuente alimentaria. En el caso de enfermedades en el embarazo, por supuesto que las recomendaciones van a ser más elevadas. Hace años atrás apareció, yo no sé si alguien se acuerda de esta leche, ¿se acuerdan? Las más grandes. Ayer vi que eran bastante chicos, pero no sé si hay alguien que se acuerde de esta leche en el mercado. ¿Se acuerdan o no? Si no, les cuento. ¿Nadie la vio? No, Bueno. no, profe. Esta leche la sacó la Serenísima hace unos años atrás, después dejó de producirla por una cuestión de costo, era cara. Se vino la crisis económica fuerte y se vinieron las deficiencias nutricionales. Esta leche se llamaba leche mujer con DHA y hierro. Fíjense, el hierro ya vamos a ver cuando veamos minerales, la importancia que tiene a nivel de la anemia ferropénica. Las embarazadas que son anémicas tienden a pensar, a actuar, a moverse mucho más lento, déficit atencional por carencia de hierro. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una leche que tuviera DHA con todos los beneficios que produce hacia la madre y hacia el niño, que tuviera hierro, que tuviera ácido fólico. La deficiencia, ya lo vamos a ver, la deficiencia de ácido fólico tiende a la presencia del labio leporino. Y además le hicieron reducir en lactosa. Duró poco en el mercado por una cuestión de costo, pero con una botellita de esta se consumía la cantidad de DHA que necesitaba la embarazada. Yo cuando hacía consultorio se las indicaba porque realmente es un alimento funcional. ¿Ven? Esto es el desarrollo del producto a lo cual nosotros nos referimos. A lo mejor ustedes, si trabajan en algún lugar, no lo hacen, pero pueden trabajar en un lugar donde sí lo hagan a nivel de ingeniería y tienen idea de qué están haciendo, tienen idea de lo que están hablando y tienen idea después para poder realizar el control adecuado. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 19, ¿qué muestra? Que el 25, miren, año 19, el 25, no se hizo otra, por eso hablamos siempre del año 19. El 25% de la población refirió haber consumido pescado fresco y enlatado al menos una vez por semana. 25%. Los adolescentes de 13 a 17 años reportaron menor frecuencia de consumo, el 16,5% respecto de los otros grupos de edad, que mostró un 25%. En el quintil más alto, el quintil económico, fue 2,5 veces mayor que el quintil más bajo. Es decir, 39,5 versus 16%. El más pobre, menos pescado. Así es, digamos, lo que tienen que entender. El 15,1% de la población refirió haber consumido productos de copetín, papas fritas, palitos, 2 veces por semana o más, mientras que el pescado lo comían una vez o menos, una vez por semana o menos. Tomando como referencia los últimos 3 meses en los niños, niñas y adolescentes se observó mayor consumo de productos de copetín. En los niños y niñas de 2 a 12 años el consumo casi triplicó al de los adultos, 26,5 versus 10,5 respectivamente. Más chicos, más comida chatarra. En el quintil más bajo, más pobre, de ingreso del hogar, se evidenció un consumo de productos de copetín 2 veces mayor que el quintil más alto. Si no tienen plata, a ver, ¿qué creen que es? ¿Por qué cuestiones? Porque todo lo hemos atribuido a la cuestión económica. ¿Por qué creen que es?
por educación. Claro, por educación y ahí se forma el hábito. Entonces ahí ya tenemos otro problema, ¿ves? Cómo va todo de la mano, está todo relacionado. 20 kilos por habitante al año es el consumo mundial. Argentina, 9 kilos por habitante al año de pescado. Fíjense cómo es totalmente bajo. Conclusiones. Estas son unas tablitas que les he puesto para no volver a repetir, lo vuelven a leer después tranquilos. Es el contenido de graso de pescados azules ricos en omega 3 y ahí tiene el contenido de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados, saturados y omega 3. Lo ven y es lo mismo, más de lo mismo. Van a ver la merluza que es re pobre y el salmón, la caballa, el congrio, el atún tienen mayor contenido. Esto es un resumen, grasas para qué son buenas, cuáles son digamos, es una conclusión. Es lo mismo que hemos hablado en forma resumida como una conclusión. Esto es más de lo mismo, los valores es para reducir, para resumir y para cerrar, digamos. Los valores de lipoproteínas, cuál sería lo recomendado, cuál es la indicación. Factores preventivos, aumentar la fibra, aumentar antioxidantes naturales y vitaminas, y minerales, aumento de grasas insaturadas y aumento de grasas omega 3. Y los de riesgo, por supuesto, el exceso de grasa saturada, que ya lo hemos visto cuáles son las fuentes, exceso de grasas trans, una dieta hipercalórica, donde me va a aumentar los valores de triglicéridos, que es como va a subir, perdón, cómo se va a almacenar la grasa en nuestro organismo, y el exceso de sodio haría el combo completito para terminar con el infarto. Y los consejos, consumir alimentos horneados, evitar todo lo que es graso, leer las etiquetas para saber qué estamos comiendo, evitar reutilizar el aceite, y esto se ve mucho en la alimentación colectiva, en los restaurantes y demás, disminuir el consumo de salsas procesadas, mayonesas, cremas, utilizar aceite de oliva, utilizar grasas saludables, desgrasar las sopas, esto es importante, cuidar el tamaño de las porciones para evitar hacer una dieta hipercalórica, incrementar la actividad física, no es necesario los suplementos de aceites, de omega, sino que con una alimentación saludable lo podemos tener. Y bueno, tratar de evitar la obesidad y el exceso de grasa, ya sabemos que aporta 9 kilocalorías más que los otros macronutrientes, entonces cuidado con la cantidad, y tratar de tener una alimentación saludable también en los niños, eh, para evitar todo tipo de problemas, sobre todo acá en el caso de los desnutridos, que sugiere agregar aceite vegetal diariamente en los almuerzos para favorecer su recuperación. En este caso, en el caso de los niños desnutridos, que ya lo vamos a ver, sería el aporte de ácidos grasos esenciales, y en este caso la grasa sería necesaria por la falta de alimentación que tiene. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es, digamos, una minuta de qué serían los tips de recomendación, cuánto colesterol tenemos que tener en sangre, cuántos minutos de actividad física, cuánto sería lo ideal de triglicéridos en sangre, cuántos gramos de fibra debemos comer, cuánto es la circunferencia de la cintura que tenemos que tener, cuántos vasos de agua por día, cuántas comidas tenemos que hacer, cuántas frutas y verduras, 5 porciones al día, cuánto tenemos que dormir por día y cuánto sería el colesterol bueno que debemos tener, y cuánto sería el colesterol malo, ¿sí? Esto es, digamos, una ficha de tips saludables. Bueno, y con eso estaríamos terminando la parte de lípidos. Vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de grabar. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? No, profe. Bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?